Hoy estamos entonces abordando la última temática de este periodo. Esta temática tiene que ver con el legado de las culturas indígena y afrodescendiente. En la clase de hoy estaremos entonces trabajando lo que tiene que ver con el legado cultural indígena en Colombia. Cuando los españoles hicieron su llegada al territorio americano, que ocurre ese encuentro con la llegada de Colón en 1492, entonces Colón y los que venían con él estaban plenamente convencidos de que estaban llegando a tierras de la India, de Asia Oriental, y por eso entonces dieron nombre a los nativos como indios. Sin embargo, no es así. Los nativos americanos no debieron ser llamados indios porque no estaban en la India, y aún hoy en día todavía le seguimos aplicando este título, que es un desacierto etimológico, porque no son habitantes de la India. El término indio se refiere a un habitante de la India. Así que los indígenas de América no deberían tener este nombre, pero aún sigue aplicándose. Todos estos pueblos que se encontraban en América, llenos de costumbres, llenos de modelos de vida, también con desarrollos culturales avanzados, técnicas que estaban aplicadas. Algunos de ellos eran tan avanzados que tenían ya modelos como los europeos, de reinos, de imperios, y tenían también desarrollos tecnológicos al punto que construyeron grandes ciudades, grandes monumentos que hoy todavía están presentes y que muchos de ellos son parte del turismo de los países latinoamericanos. Por ejemplo, en la región de México, pues se suele visitar en la zona de Yucatán, porque allí están las pirámides mayas, los templos mayas. Cuando se va a la misma Ciudad de México como turista, pues es necesario ir al emplazamiento de Tenochtitlán, que queda en el centro de la ciudad, donde está la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. Entonces, todos estos elementos en Colombia, en Perú, todos estos países de los Andes tienen entonces el desarrollo de también de grandes ciudades que hoy son patrimonio cultural. Todos los indígenas americanos, los habitantes de América, han aportado al mundo importantes conocimientos. Esos conocimientos hasta el día de hoy, muchos de ellos fueron desconocidos, pero ahora que está haciendo o que está resurgiendo esa defensa del derecho o del reconocimiento que tienen ellos y que se les está haciendo a través de diferentes leyes, entonces hemos como descendientes, como habitantes actuales de esos territorios, se les ha empezado a reconocer la importancia de su legado, se les ha empezado a reconocer su desarrollo y la importancia que esos conocimientos tuvieron para el desarrollo de la historia previa y que ahora tienen también para el desarrollo de la vida en comunidad. Entonces, algunos de los aportes en términos gastronómicos que hicieron los indígenas al mundo europeo son estos que se listan acá. En Europa no se conocía el maíz, la papa, la yuca, la batata, los frijoles, el cacao, el apio, el ají dulce, el picante, el maní. No se conocían el aguacate, la piña, la guayaba, chirimoya y muchos otros productos. Así que cuando los europeos llegan aquí y encuentran esta gama de variedad de productos que pueden ser usados para la alimentación, ellos no dudan en enviarlos a Europa para que en sus primeros informes, pues los europeos lo que tenían que hacer era enviar un informe escrito, pero tenían que enviar también muestras de esa riqueza que había, y entonces se enviaron todos estos productos, y cuando llegan a Europa, pues los comerciantes
ven en ellos la posibilidad, así que se establece un gran comercio con las colonias que termina impactando el mundo occidental europeo y que hoy hace parte de nuestra gastronomía. Para 1492, cuando llegan los españoles, ya existía una diversidad de pueblos a lo largo y ancho del continente. Se cree, por los estudios que se han hecho de los restos indígenas, que hace alrededor de 15.000 años fue la ocupación que ocurrió de estos nativos en el territorio americano, incluido Colombia. Lo que quiere decir que su colonización o su llegada a territorio fue mucho antes que la llegada del hombre blanco, de los europeos. Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia del poblamiento de América, vemos algunas teorías, entre ellas sobresale el hecho de que estos habitantes de América llegaron a través del estrecho de Bering, cuando el estrecho de Bering era un puente entre Asia y Europa, de manera que ellos pudieron pasar caminando sin la dificultad que existe hoy en día, porque en ese momento todo el norte del mundo estaba pasando por la glaciación, es decir, todo estaba congelado, cubierto por hielo, y ellos empiezan entonces a buscar esas tierras, vienen desde Asia, desde lo que hoy llamamos Rusia, Mongolia y China, y entonces empiezan a introducirse a América, y justamente en ese momento histórico pues empieza la desglaciación, lo que les permite entonces movilizarse con más rapidez hacia el territorio. Para cuando los europeos llegaron a América, entonces ya había un mestizaje dentro de los indios. ¿Qué significa eso? Que las diferentes tribus que se habían establecido, aunque todos eran pues de una sola línea, de acuerdo al lugar donde se ubicaron, pues tomaron rasgos de adaptación diferentes, desarrollaron sus propias culturas, y después de años de estar separados, pues se tornaron en totalmente pueblos diferentes, empiezan a mezclarse entre ellos mismos. Por eso entonces encontramos que cuando los españoles llegan a América ya había un mestizaje, porque de norte a sur habían viajado, y viajando de sur a norte pues empezaron a mezclarse entre pueblos. Y por lo menos en lo que son los estudios antropológicos y sociológicos de las culturas mesoamericanas y sudamericanas, se encuentra que ellos tenían contactos comerciales entre los pueblos mayas, los pueblos aztecas, con los incas que estaban en el sur de América. Estos grupos numerosos ocuparon algunas partes en Colombia, de la cordillera central, del Alto Magdalena, de las sabanas de Bogotá, de la Sierra Nevada de Santa Marta, y todavía hoy en día en algunas de estas regiones todavía viven algunas de estas poblaciones indígenas que han sobrevivido al desarrollo cultural, a la eliminación de muchos de estos pueblos, porque a lo largo de la conquista muchos fueron eliminados. Entonces hoy todavía se conservan, inclusive en la zona de los llanos orientales, de la Amazonía y de la costa Caribe, se desarrollaron otros pueblos de menor importancia, pero también tuvieron o han tenido su impacto en la historia de Colombia. Entonces ahí tenemos esa movilización. Entonces, alrededor de 100 años después de la conquista, es decir, para alrededor de 1600, los pueblos indígenas habían desaparecido, habían sido reducidos, porque en un comienzo pues fueron exterminados por los españoles, luego fueron esclavizados por los españoles, y entonces de esa manera terminaron sucumbiendo muchos de ellos, y con la desaparición de esos pueblos pues desaparecieron su riqueza cultural, desapareció su influencia, sus líneas de pensamiento, y solo para comienzos del siglo XX entonces se tiene que en Colombia hubo una recuperación de la población indígena, que podría compararse con el número de pobladores
nativos que habían para el siglo XVI. Este proceso que disminuye biológicamente la población, pues afecta entonces de varias maneras. La primera, extingue comunidades. La segunda, lleva a una nueva mezcla entre esas comunidades y surge ahora un nuevo mestizaje con los blancos y también con los negros, que son introducidos por los españoles al traer, justamente cuando el rey de España dictamina o ordena que ya no se pueden explotar a los indios como esclavos, y entonces los españoles se ven forzados a traer mano de obra porque ya ahora los indios gozan de una protección del rey, se consideran que había que protegerlos, que había que cuidarlos, y entonces se introducen los africanos en el continente americano. Entonces también produce esa mezcla cultural con ellos, esa mezcla y hace entonces esas nuevas líneas que se desarrollan allí, lo que reduce pues sus posibilidades de sobrevivir y que actualmente pues no se cuente con esa cantidad de poblados o comunidades indígenas, sino que se han reducido en gran escala. Este es un mapa que normalmente usamos desde la primaria para aprendernos dónde vivieron, dónde estuvieron ubicados estas poblaciones indígenas, y entonces, como decíamos, pues los de grande influencia estuvieron en el centro del país, que desarrollaron trabajos más sofisticados, y en el norte del país, a diferencia de los que estuvieron en la región amazónica y la región de los llanos, que también son nativos, son indígenas, pero que no tuvieron un desarrollo cultural tan avanzado como lo tuvieron los del centro, norte y oeste del país. Entonces, de acuerdo con el censo del DANE del 2018, se nos dice que en Colombia habitan 40 pueblos indígenas en el territorio. Estas 40 poblaciones entonces están distribuidas a lo largo y ancho de la geografía, y el DANE dice que son aproximadamente 1 millón de indígenas que integran estos 40 pueblos. Entonces, hoy los indígenas con los cuales nosotros nos encontramos, vemos en muchos casos que ya no usan todos sus atuendos habituales que usaban antes, sino que ya los vemos bastante... se ve la pérdida de sus raíces con el uso de las prendas occidentales. Entonces, Colombia, de acuerdo con la misma organización indígena, no con el DANE dice que existen 40 pueblos indígenas, lo cual quiere decir que en su censo faltan, porque la organización indígena en Colombia dice que son 86 comunidades, es decir, el DANE no está ni por la mitad. Entonces se dice que hay 55 dialectos diferentes dentro de esos poblados, y es a través de esta conservación cultural que podemos hacer un estudio, un acercamiento a las creencias y a las culturas arraigadas que sobreviven hasta nuestros días. Como les digo, muchas de las poblaciones indígenas que habían en Colombia se extinguieron, es decir, hoy no hay quien nos cuente su historia, no hay quien nos relate cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus estilos de vida. Sobre quienes hoy sobreviven hay muchos estereotipos o calificativos denigrantes de ellos. Algunos de estos, por ejemplo, son que se cree que son salvajes sin educación. Quizás alguno de ustedes ha dicho que son perezosos. Quizás alguno de ustedes ha dicho que son un obstáculo para el desarrollo, porque algunas empresas internacionales los ven así, porque justamente ellos tienen derechos a vivir en unas tierras que para ellos son sagradas y impiden que
se dé la explotación del carbón, la explotación del petróleo, la minería. Entonces, en ese contexto se les llama que son un obstáculo de desarrollo. Sin embargo, también hay otros estereotipos en el ámbito positivo: sabios ambientales, esperanza de la humanidad. Es el último título que se les ha empezado a dar porque nos quedan 10 minutos. Recuerde que podemos reconectarnos. En este de esperanza de la humanidad, justamente se da por la crisis que vive el mundo, un calentamiento global, una necesidad de mirar hacia la naturaleza, y justamente entonces se mira hacia los pueblos indígenas cuál es el respeto, cuál es la forma en que ellos tratan la naturaleza y cómo ellos entonces logran sobrevivir. Por ejemplo, aquí en la imagen se muestra una de las marchas del año pasado de los poblados indígenas del Cauca, que están haciendo justamente una protesta para reclamar derechos y atención del gobierno, porque el gobierno tiene unos compromisos con las comunidades indígenas, pero en muchos casos incumple con esos compromisos, con esos pactos adquiridos. La población indígena sobreviviente en Colombia, es decir, los que perduran hasta nuestros días, en los términos culturales, entonces no son homogéneos, es decir, no son iguales. Es muy diferente al indígena que vive en la costa atlántica, al indígena que vive en el Cauca, al indígena que vive aquí en los llanos orientales. Son totalmente diferentes, entonces no se pueden estudiar en conjunto, sino que para hacer ese estudio hay que hacerlo por comunidades, por poblados. Entonces, de acuerdo con la ONIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, escriba eso, resáltelo, no sea que les hagan un examen, ¿no? Entonces nos dice que en Colombia hay alrededor de 1.400.000 indígenas y que ellos están distribuidos en 6 poblados o 6 comunidades diferentes. Algunos de ellos viven en sus reservas naturales, que fueron esas reservas donde vivieron sus ancestros, pero otros han sido desplazados de estos terrenos y el Estado les ha asignado otros terrenos que se llaman los resguardos indígenas, que son los lugares en los cuales se han concentrado la población indígena y se les pide que vivan en esas comunidades. El Día Internacional de los Pueblos, que es una ordenanza de las Naciones Unidas, entonces se ha establecido como una celebración para reconocer a las comunidades indígenas, para reconocer sus tradiciones, para reconocer sus valores, para reconocer sus costumbres, su idioma. Y justamente en los últimos años pues ha venido tomando fuerza ese aspecto en varios países. Y Colombia pues tiene que también acogerse, ya que es parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, para dar este cumplimiento a esta ordenanza. Por eso también en Colombia se celebra el 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, porque es el día en que se les reconoce a nivel internacional ese impacto que han tenido en el desarrollo y cuánto su cultura es importante todavía para la vida en comunidad, para su riqueza, sus conocimientos, cómo son bien aprovechados hoy en día. Los indígenas empezaron a poblar el territorio de lo que hoy es Colombia hace alrededor de 15.000 años atrás. Esto si hablamos en términos que usa la ciencia, ¿no? Porque si nosotros usamos la línea que usa la Biblia, pues no podríamos hablar de una extensión de tiempo tan atrás, ya que bíblicamente la historia de la humanidad solo tiene 6.000 años. Entonces, en ese contexto, se podría decir que los indios estuvieron alrededor del año 2000 antes de Cristo ya iniciando el proceso de población, lo que se correlacionaría con la historia de la Torre de Babel, donde todos fueron dispersos hacia diferentes lugares. Entonces, y esa torre, según la enseñanza histórica, antropológica y la reseña bíblica, es que estuvo
en la región de Mesopotamia. Entonces desde allí empezaría ese viaje de esos pobladores que llegaron a América y que se convirtieron entonces en los nativos americanos. Entonces, hablando ya en los términos de la historia moderna, pues se nos dice que hace 15.000 años atrás, de acuerdo a los estudios cronológicos que se hacen de la datación por carbono de los restos que se han encontrado, y justamente pues en Colombia hay también evidencias arqueológicas que muestran esto. Entonces, la cultura indígena en Colombia es uno de los aspectos más importantes de nuestro patrimonio. O sea, es una riqueza patrimonial que tenemos los colombianos y que muchos de nosotros ni siquiera sabemos lo que eso significa en términos para el país, en términos de cultura, en términos de desarrollo. Simplemente usted ve a un guajibo por la calle y usted dice, ah, no, ese guajibo ahí. Pero eso tiene una importancia en el desarrollo de los pueblos. Y más en la transmisión de conocimientos ancestrales, en el término de culturas y otros aspectos. Entonces tenemos este desarrollo cultural que en algunos lugares de Colombia pues se encuentran entonces los enclaves de las culturas antiguas, que hoy son considerados como lugares sagrados, que hoy son considerados entonces como patrimonios para la humanidad en algunos casos, por la importancia que tienen. Entonces, en la Sierra Nevada de Santa Marta está lo que se conoce como la ciudad perdida, esa ciudad donde se desarrollaron los pueblos Tairona, donde desarrollaron un aspecto cultural, un avance tecnológico muy importante dentro de su cultura, y comparándolo pues equivale a tener el desarrollo de las civilizaciones en la Mesopotamia, de Babilonia, en Egipto, de las pirámides, y es comparado también con Machu Picchu, con las pirámides mexicanas. Entonces nótese la importancia que tiene este montón de piedras apiladas, porque así es como literalmente muchos colombianos ven estas aportaciones. Entonces la Sierra Nevada, la ciudad perdida, que hoy para los Cogis, para los Arahuaco y los Huiwa, que son los pueblos sobrevivientes, que son los pueblos que viven allí en la Sierra Nevada, es un lugar sagrado, es el lugar que fue centro político industrial de sus ancestros, los Tairona. Y entonces allí hoy se puede ir a visitar, porque esto está enmarcado en dos parques naturales, en el Parque Natural de la Sierra Nevada y en el Parque Nacional Tairona. Entonces son reservas que están exclusivamente habitadas por comunidades indígenas, y que se permite el acceso a la comunidad blanca a través del turismo, para ir a conocer, para ir a tener un encuentro cultural. Entonces se permite que esto suceda, pero hay ciertas reglamentaciones para ello. Otro de los centros importantes en Colombia en términos arqueológicos es el de Tierra Adentro, Cauca. Es justamente unas cavernas que están a 8 metros de profundidad y que son el lugar sagrado de descanso final para las comunidades indígenas ancestrales, es decir, fueron cavadas como tumbas precolombinas subterráneas, y que están allí cerca de la ciudad de Popayán, que se cree fueron construidas alrededor del siglo VI y el siglo IX, y que sus cámaras funerarias, entonces, pues como se aprecian las imágenes, tienen unos tocados, tienen unas decoraciones importantes en el contexto de ese desarrollo, que son, es la expresión artística, la expresión cultural y que hay en la cultura, y que quedó allí marcada, que quedó labrada, que quedó esculpida en la piedra. Y el siguiente que tenemos entonces en esa línea es el Parque Arqueológico de San Agustín.
El Parque Arqueológico de San Agustín es un elemento significativo en la cultura colombiana y también en las culturas de los pueblos sudamericanos. Es la colección de estatuillas, de grabados en piedra, de un centro ceremonial de tumbas que es de los más antiguos. Entonces es el hogar de la más amplia colección de esculturas religiosas que existe en Sudamérica. Es en verdad el cementerio más grande del mundo. Entonces notes esa importancia hablando en términos de la arqueología, en términos del desarrollo cultural. El cementerio más grande del mundo, hablando de los pueblos nativos, de los pueblos antiguos, está en Colombia. Y es parte de la reserva de San Agustín y por ello la UNESCO, la organización de la Oficina de las Naciones Unidas para la Preservación de la Cultura a nivel mundial, ha determinado que este es un patrimonio no solo de Colombia, sino de la humanidad. En otras palabras, hay que cuidarlo por encima de cualquier otro aspecto porque es lo que nos permite acercarnos al estudio de los pueblos, de las creencias, de la cultura de esos pueblos que vivieron previa a la llegada de los europeos. El desierto de La Guajira por los colombianos es visto como un montón de arenas. Sin embargo, tiene un contexto cultural porque allí se desarrollaron la cultura guayú, que habita La Guajira actualmente todavía y que, como vemos en muchos de los noticiarios, están afrontando varias dificultades a causa de las consecuencias que se ha generado a partir de la explotación minera del Cerrejón en esta zona. Entonces los que van al Cabo de la Vela a visitar allí La Guajira, los que pasan por Riohacha en la línea para ir a Maicao, entonces pueden tener ese encuentro, ver las rancherías, tener acceso a las artesanías guayú y adquirir algunas de ellas. Entonces hay un desarrollo cultural que se dio en esa zona del país y que hoy todavía se preserva. Otro también de los aspectos importantes es la laguna de Guatavita, que es la leyenda del Dorado allí y que en el Museo del Oro entonces se encuentra pues este hallazgo que se hizo en esa laguna. Entonces se cuenta la leyenda de que el jefe lo que está aquí en esto es la representación de la ceremonia donde el cacique se vestía o se era decorado con polvo de oro y entonces se sumergía en la laguna. El Parque Nacional del Chiribiquete, que hace 2 años atrás fue declarado como Patrimonio de la Humanidad. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué ese montón de laderas y de selva va a ser Patrimonio de la Humanidad? Es que allí hay uno de los más grandes hallazgos arqueológicos en el mundo occidental en términos de estudio del periodo paleoindio, y que pone entonces a Colombia dentro de más allá de los 15.000 años de presencia de habitantes, porque estaríamos hablando del año 18.000. Entonces quiere decir que los nativos de América viajaron rápidamente a través del continente americano, o que tuvieron otro punto de acceso al continente americano y entonces dejaron estos registros en las paredes de esas laderas y que son lo que se llaman hoy pinturas rupestres, y que por muchos años solo se creía que estaban en las cuevas europeas porque era allí donde se habían desarrollado en ese momento el desarrollo poblacional de la humanidad. Sin embargo, este hallazgo en Colombia pues ha hecho reflexionar al mundo científico, ha cuestionado las teorías aceptadas del poblamiento de América y de la expansión del hombre. Entonces constituyen ese enorme patrimonio
cultural para Colombia, pero también para el mundo. Y también tenemos entonces un legado que se conserva a través de las piezas de oro de la orfebrería y que fueron diseñadas por los indígenas, y justamente pues Colombia las preserva en el Museo del Oro. El Museo del Oro de Bogotá tiene la colección arqueológica de orfebrería prehispánica más grande del mundo. Así que si algún día usted va a Bogotá, pues en el contexto de aprender de las culturas antiguas, si tiene la oportunidad, visite el Museo del Oro, que allí hay una gran colección para apreciar, para conocer de ese tiempo, de esa riqueza cultural que fueron los pueblos colombianos. También tenemos entonces el legado artesanal. Entonces detrás de cada artesanía que hoy se encuentra hay una historia que contar, hay un avance que tiene que ver con esa identidad cultural, con esos desarrollos que ellos hicieron. Los guayú, por ejemplo, tienen los chinchorros y son parte de ese legado que hoy todavía se conserva en muchos hogares colombianos. Pues hay chinchorros, por ejemplo aquí en el llano también hay un tipo de chinchorro diferente que también tiene pues relación con los poblados indígenas de esta zona. Los tocados artesanales fabricados a partir de las chaquiras por la escultura Embera Chamí, entonces es como vemos aquí es una gran pieza que es muy bien apreciada y que entonces se considera una riqueza nacional y que por los extranjeros es vista también como una riqueza patrimonial. El sombrero volteado, que también ha sido declarado como patrimonio de la cultura colombiana, entonces es justamente un legado de la cultura zenú, de los indios zenú, que habitaron el Córdoba y la región de Córdoba y de Sucre en el Caribe colombiano. En la zona del Putumayo pues están entonces el pueblo Cametza, que desarrolla estas figuras en madera y que entonces son parte de este legado cultural. En la zona del Cauca, los indígenas del Cauca desarrollan la cestería y entonces están aquí algunas de esas muestras, y que en parte del eje cafetero, del Cauca, del Valle y de Huila se usan estos elementos para guardar y demás cosas. Y finalmente entonces llegamos a lo que tiene que ver con el legado medioambiental, ese respeto y amor por la tierra que tienen los indígenas. Ellos luchan para que sus territorios sean preservados, para que haya ese cuidado por la tierra, que el hombre blanco sea consciente de que no hay que deforestar, de que no hay que acabar con los ríos, que no hay que contaminarlos. Todo ese legado pues viene de allí, y ahora que estamos en este conflicto del calentamiento global, de la contaminación, entonces se hace importante mirar hacia estos pueblos, poder apreciar sus aportes y entonces valorar los legados culturales. Estos son entonces los aspectos más sobresalientes que tienen que ver con la cultura indígena. No sé si tengan preguntas o ha quedado claro cada uno de los aspectos. Agradecemos a cada uno de ustedes la estancia en esta clase y les invitamos para estar presente en la clase dentro de 8 días, cuando estaremos entonces estudiando lo que tiene que ver con el legado cultural afrodescendiente. Un feliz día, el Señor les bendiga.